No. Bueno, como les comentaba, soy la doctora Gina Aguilar, trabajo en el Servicio de Neumología del Hospital del Niño. Estoy usando un pequeño collarín porque tengo un síndrome vertiginoso, así que no voy a poder girar mucho ni hacer muchos movimientos. Espero que tengan comprensión de parte de ustedes. Bueno, vamos a empezar la clase. Se ha alterado un poco el orden. Hemos coordinado con el doctor Díaz, porque él tiene dos clases de infectología el día de hoy. Él lo va a hacer terminando mi clase. Va a llegar aproximadamente 8:50, eso fue lo que me refirió. Entonces vamos a ver conmigo la parte de neumonía adquirida en la comunidad, que era la tercera clase que ustedes tenían el día de hoy, ¿ya? Bueno, por definición, esta clase ustedes la tienen grabada, así que vamos a conversarlo básicamente. Yo lo envié al Drive, entonces de ahí supongo que lo van a poder bajar. Así que básicamente pues conversarlo y de repente aclarar algunas dudas que tengamos sobre el tema. Neumonía es un tema muy importante. Dentro de las infecciones respiratorias es la que ocasiona mayor morbilidad. Son los casos que más van a ver cuando ustedes empiecen a la práctica a trabajar, ¿no? En el internado, en el residentado, en el serum, etc. La definición. Entonces, ¿qué es la neumonía? Es un proceso inflamatorio agudo de parénquima pulmonar que compromete a los alvéolos, también al intersticio. Este proceso inflamatorio puede ser causado por virus, puede ser causado por bacterias u otros agentes patógenos, inclusive por hongos o algunos parásitos. Entonces estamos en el tema de neumonía adquirida en la comunidad, por lo cual debemos recalcar que es una neumonía que es adquirida en el ambiente extrahospitalario, ¿no? E incluye aquellas que han iniciado hasta hay algunas revisiones que mencionan 48, otras 72 horas después de la hospitalización. Es decir, tu paciente ingresó y estabas de repente en las 24 horas, empieza a hacer fiebre y tú finalmente lo diagnosticas como neumonía, tiene que ser catalogado como adquirido en la comunidad, ¿no? Porque estamos en el tiempo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, como contraparte, neumonía intrahospitalaria se considera aquella que es adquirida dentro del ambiente hospitalario, adquirida 72 horas después del ingreso, porque estamos diciendo que dentro de las 72 horas primeras se considera que el germen vino de fuera. Pero si tu paciente ya tiene hospitalizado más de 72 horas, entonces se considera que el germen ya es intrahospitalario, que lo ha adquirido dentro del hospital. Y también, si el paciente es dado de alta y dentro de la semana siguiente presenta pues signos de fiebre, finalmente presenta lo catalogamos como neumonía, pues tienes que considerarlo como intrahospitalario, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esta clasificación de neumonía adquirida en la comunidad o intrahospitalaria? Porque esto nos va a orientar al tratamiento, porque los gérmenes van a ser diferentes. Los gérmenes adquiridos en la comunidad son mucho más sensibles, mucho más fáciles de tratar, mientras que los adquiridos en el hospital, en el ámbito hospitalario, podrían ser gérmenes resistentes y que requieran una mayor cobertura antibiótica. La neumonía se puede clasificar de muchas formas. Ustedes han escuchado, pues bueno, en este caso intrahospitalaria, extrahospitalaria, puede también haber neumonías atípicas, las neumonías típicas, ¿no? Hay muchas formas de cómo podríamos nosotros clasificarla. En este caso lo estamos clasificando para básicamente orientarnos en la forma del tratamiento, ¿no? Que si es intrahospitalaria o es extrahospitalaria. Bueno, con respecto a la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? Se desarrolla, esa inflamación que hemos mencionado, se desarrolla posterior a la invasión y al crecimiento excesivo de un microorganismo patógeno dentro del parénquima pulmonar, ¿no? Que va a desbordar las defensas del huésped y va a producir exudados intraalveolares, es decir, se pierde el equilibrio. Entonces hay un mayor número de bacterias y el sistema de defensa propio del organismo no es capaz de detenerlo, entonces ahí se va a provocar la infección, en este caso la neumonía, ¿no? ¿Cuáles serían las formas por las cuales puede ingresar este germen a la persona?
Uno, la inhalación de aerosoles infectados, eso es evidente, ¿no? Es decir, el contagio de una persona enferma a una persona sana. O también podría, en el caso de hongos, por ejemplo, un ambiente contaminado con hongos, por ejemplo, el histoplasma, ¿no? Que hemos visto muchos casos en el Hospital del Niño, que son adquiridos en zonas donde hay muchos murciélagos, ¿no? Pero no les da generalmente a cualquiera, eso le da a un huésped que no es capaz de defenderse, que su sistema de defensa está alterado por algún motivo. Entonces, si nosotros encontramos un niñito, por ejemplo, que tiene un hongo, pues debemos pensar que algo está pasando, tiene algún factor de riesgo, de repente tiene una inmunosupresión, o de repente una desnutrición crónica, ¿no? Porque justamente estamos mencionando que las defensas del huésped no van a ser desbordadas por este microorganismo, y es lo que va a originar finalmente la infección, ¿no? Porque podemos estar expuestos a gérmenes, pero nuestro sistema inmunológico puede ser capaz de evitar que se propague esa infección, ¿ya? Entonces siempre pensar que puede haber factores de riesgo, ¿no? Otra forma, cómo se puede ingresar este germen y desarrollarse la neumonía, es la aspiración de secreciones faringias, ¿no? Secreciones orofaringias. Si tenemos, por ejemplo, los niños que tienen problemas neurológicos, niños con PCI, que tienen trastornos de la deglución, estos niños se pueden aspirar. Nosotros nos microaspiramos de forma, se podría decir, hasta incluso normal, ¿no? Pero sin embargo, estos niños que tienen reflujo, trastorno de deglución, esa microaspiración ya podría ser una macroaspiración. Entonces van aspirándose y las secreciones, por ejemplo, en aquellos niños que tengan caries, esos gérmenes pueden ingresar a la vía aérea y eso puede generar obviamente una neumonía. También en aquellos pacientes que tienen síndromes convulsivos, que podrían de repente en el positral presentar vómitos o estar inconscientes, también se podrían aspirar. Tenemos otra forma de cómo puede ingresar el germen a los pulmones y provocar la neumonía, por la diseminación hematógena. Entonces también hemos visto en los grupos de práctica justamente este tipo, ¿no? Una osteomielitis, un paciente que llegó por osteomielitis, llegó porque tuvo una caída, tenía un dolor, y bueno, finalmente fue evaluado por traumatología y concluyeron que era una osteomielitis. El paciente en emergencia empieza a presentar dificultad respiratoria, fiebre, entonces obviamente la fiebre pensaban que era por la osteomielitis, ¿no? Pero había una marcada dificultad respiratoria, una taquipnia, por lo cual se le solicita una radiografía de pulmones. ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues lesiones bilaterales con áreas necróticas, ¿no? Y muy probablemente de Staphylococcus aureus, y esto ha sido una neumonía provocada por la diseminación hematógena, es decir, por émbolos sépticos. De esos casos hemos visto varios en el hospital, no es poco común o poco común para nosotros, ¿no? También se describe por contigüidad, ¿no? Entonces, contigüidad, como su nombre lo dice, de una lesión podría de alguna forma, pues por contigüidad, pasar los gérmenes, ¿no? Que eso sí es poco frecuente. Y bueno, reiterar lo que acabo de mencionar, que luego de superar los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, entonces estos gérmenes se colonizan en el parénquima pulmonar y ocasionan inflamación del intersticio, de los alveolos, ¿no? Con un exudado de fluidos, y lo cual finalmente se manifiesta en el cuadro clínico, ¿no? Escuchamos los crepitantes, vemos que el niño está taquipnéico, está febril. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo con respecto a esta parte? Porque toda esa presentación ustedes la tienen, así que la van a revisar seguramente cuando la deseen, pero si desean comentar algo, tal vez algún caso que hayan visto, ¿no? Para que se les quede claro finalmente, ¿no? La forma de cómo puede ingresar en la bacteria y puede originar la neumonía. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces hemos mencionado con respecto a la etiología que va a ser ocasionada por virus, puede ser ocasionada por bacterias y otros. Hemos puesto los gérmenes atípicos en otros y también los hongos, ¿no? También la neumonía puede ser de etiología mixta. Debemos recordar que estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Específicamente en este capítulo
las neumonías son originadas preferentemente por virus más que por bacterias. Hay revisiones que mencionan el 40-50%, otras más del 50% de las neumonías que son virales, ¿ya? Y las bacterianas, siempre a la cabeza el Streptococcus pneumoniae es la más prevalente y el Haemophilus influenzae, ¿no? Son los más frecuentes, que causan entre 70 y 80% de las neumonías bacterianas. Entonces, si llega un paciente con neumonía que vive en la comunidad, tú tienes que sospechar que podría tener un Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, o un Haemophilus, preferentemente. Entonces, tu cobertura antibiótica tiene que estar dirigida para estos dos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Podría ser que de repente se metió una clamidia, etcétera, podría ser, pero lo más frecuente es el neumococo. Nunca olvidar eso. Por eso nuestra cobertura antibiótica siempre tiene que estar dirigida de acuerdo a la frecuencia de los gérmenes, ¿no? Y no olvidar que la mayoría de niños pequeños hacen neumonías virales. Entonces la neumonía viral, como es viral, no requiere de ningún antibiótico, pero requiere de medidas generales, porque este niño también se puede complicar, ese niño también puede hacer hipoxemia, también se puede deshidratar. Y muchas veces es muy difícil de diferenciar si la neumonía es viral o es bacteriana. Incluso mencionan que podría ser mixta. Realmente es muy difícil, sobre todo cuando un niño está comprometido. Decir es solo viral, no le doy antibióticos, solo medidas generales, es muy difícil. Muchas veces la mayoría de neumonías virales podrían estar siendo tratadas como neumonías bacterianas, por la dificultad que se tiene en poder diferenciarlas. Pero eso no quita que no debemos olvidar que la mayoría de neumonías son virales y que siempre debemos de considerarlo, ¿no? Tenemos acá un cuadrito donde está el resumen de todos los gérmenes que podrían estar implicados, y va a haber cierta prevalencia de algunos gérmenes de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en el neonato, a un mes, podemos encontrar el Streptococcus beta hemolítico, el grupo B, podemos encontrar E. coli, podemos encontrar Chlamydia trachomatis, los cuales no vamos a encontrar en otro grupo etario. Por ejemplo, Chlamydia trachomatis no voy a pensar jamás pues en un niñito que tiene, por ejemplo, 4 meses, ¿no? Porque ya es un niñito grande. Pero si es un chiquito, sí podría pensarlo, porque estamos hablando de que se pudo haber contagiado en el canal del parto, ¿no es cierto? Y bueno, aquí esta tablita se ve cargada, se ve pesada, pero es importante, tenemos que recordarlo, porque en base a ello es que vamos a armar nuestro esquema terapéutico inicial, porque muchísimas veces no vamos a poder aislar el germen y nuestro tratamiento va a empezar de forma empírica hasta el final probablemente, ¿no? Entonces revisarlo en neonatos, como les había mencionado, el Streptococcus beta hemolítico, el E. coli, los gram negativos. Hay que pensar en bacterias entéricas para poder armar nuestra cobertura antibiótica. Listeria monocitogenes, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, el ureaplasma urealítico. Ahora hay una diferenciación de un niñito de 1 mes a 3 meses, como pueden ver, los gérmenes también se parecen, ¿no? Aquí está agregándose ya la Bordetella pertussi, puede haber también Mycoplasma pneumoniae, puede haber Pseudomonas, que es un niñito que ya está más expuesto a contagiarse de personas, porque ya está en contacto con mayor número de personas, ¿no? Pero en general, por ejemplo, a los 4 meses tenemos, de los 4 meses a 4 años, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, Mycoplasma, también pensar en Mycobacterium tuberculosis, porque en nuestro país hay mucha tuberculosis. De los 5 a los 12 años, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnetii, Mycobacterium tuberculosis. Entonces se han dado cuenta que en todos los grupos a partir del mes siempre está presente el Streptococcus pneumoniae. Por eso nuestra cobertura antibiótica siempre tiene que estar dirigida para Streptococcus pneumoniae. Eso no debemos olvidarnos, ¿ya? Que es el neumococo, ¿no? Y como frecuencia el Haemophilus en segundo lugar. Dentro de los virus, como hemos mencionado, las neumonías virales son más frecuentes que las bacterianas en los niños pequeños. Aquí en estas, casi siempre, el más frecuente es el virus interrespiratorio. Pueden también haber otros, pero el más frecuente, el que debemos sospechar siempre, es el virus interrespiratorio, ¿ya? Se puede ver que está en todos los grupos etarios, ¿no?
Y también lo de la Mycobacterium tuberculosis también tenemos que tenerlo presente, porque hay muchos niños que han ingresado como diagnóstico de neumonía y al final resultaron que eran tuberculosis, ¿no? Tuberculosis es un capítulo aparte, muy amplio, que seguramente ya van a tener su clase, me parece, la próxima semana, ¿no? Pero recordar que también está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Con respecto a la epidemiología, la neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Entonces, como pueden ver, es un capítulo muy importante, es un tema que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Se calcula que la neumonía mató a unos 920.136 niños menores de 5 años en el 2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo, por lo cual requiere de medidas. Por ello que la OMS se preocupa mucho por dar lineamientos constantemente, ¿no? Para tratar de evitar las muertes por neumonía. Y la neumonía, bueno, afecta a niños y a sus familias en todo el mundo, ¿no? No hay lugar del mundo en que no se salve, por decirlo así, pero lamentablemente la morbilidad y mortalidad es mayor en países en vías de desarrollo, ¿no? Como los países más pobres, ¿no? Esos datos son de la OMS. Entonces, como habíamos mencionado, existen factores de riesgo, ¿no? No le dan neumonía a todos. Hemos mencionado que ingresa un patógeno y va a lograr vencer esa barrera de defensa del organismo, ¿no es cierto? Entonces, hay factores también de riesgo que pueden predisponer a que haya mayor índice de neumonía. Por ejemplo, hay factores medioambientales y sociales. Aquellas familias que viven en zonas con temporadas de bajas temperaturas. Siempre está relacionado la neumonía con las bajas temperaturas, ¿no? Por muchos mecanismos, pero se considera uno de los más importantes el tema del hacinamiento, ¿no? Lugares donde hay mucho frío, todo está cerrado, entonces la posibilidad de contagio, de transmitirse los gérmenes es mucho mayor, ¿no? También se habla de que hay una disminución en el movimiento de los cilios, que es un mecanismo natural de defensa de nuestro organismo para tratar justamente pues, de defenderse, de evitar estos gérmenes. El hacinamiento, que es muy importante, sobre todo las neumonías virales en bebitos, ¿no? Viven todos juntos, entonces si uno está enfermo, pues contagia a todos porque el hacinamiento lo promueve. También se considera familias con bajo nivel socioeconómico, ¿no? Porque estas familias van de alguna forma, de repente va a haber mayor índice de desnutrición, no hay una buena alimentación, de repente no tienen el saneamiento básico, entonces no hay un lavado de manos adecuado, que sabemos nosotros que es muy importante para evitar el contagio de la neumonía, porque los papás no van a estornudar en la cara de sus hijitos, ¿no? Muchas veces se cubren la mano y si esa manito no es lavada, cogen al bebé, obviamente lo van a contagiar. Bajo grado de instrucción de los cuidadores, especialmente de la madre o cuidadora principal, ¿no? Porque si la madre no tiene ciertos cuidados en el bebé, de repente este bebé no tiene las vacunas completas, no tiene una alimentación adecuada, no conoce los signos de alarma, entonces todo eso va a predisponer a que haya posibilidades de neumonía. Y las madres adolescentes, ¿no? Por la misma condición. Bueno, los estilos de vida e higiene, como mencionamos acá, el CREP incompleto, es decir, que no tengan todos sus controles de crecimiento, desarrollo, una práctica inadecuada de lavado de manos, lo que les he mencionado, que es muy importante. Por eso ustedes se han dado cuenta que cuando van, por ejemplo, al hospital a hacer las prácticas, antes de tocar a un paciente nos lavamos las manos siempre, ¿no? Porque es una práctica común. La ausencia de la lactancia materna también es un factor de riesgo. Ya es bien sabido que la lactancia materna es el mejor alimento que tiene el niño, que no solamente le transmite pues proteínas, le transmite vitaminas, también le transmite, ¿qué le transmite, jóvenes? Inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Les transmite factores de protección. Se ha mencionado que los niños que tienen lactancia materna exclusiva o responden mejor ante una afección del virus sincitial respiratorio específicamente, ¿no? Comparando a aquellos que no reciben lactancia materna exclusiva. Por eso debemos comentarlo siempre. Neumonía que tiene que ver con lactancia materna tiene muchísimo que ver, ¿ya? Es un factor de protección la lactancia materna.
Las vacunaciones que deben ser completas, obviamente. Una vacunación incompleta te va a predisponer a tener pues neumonías, no solamente virales, sino también bacterianas, ¿no? Entonces sabemos que tenemos la vacuna de la influenza, que es a partir de los 6 meses, entonces por lo menos te protegerá contra la influenza. Tenemos la vacuna del neumococo, que anteriormente, pues hace unos años cuando se vacunó recientemente, estaban poniendo la Prevenar 7, no sé si ustedes escucharon, que tienen menos cepas. Posteriormente se aprobó la Prevenar 10, que tiene un mayor número de cepas, y actualmente se está aplicando la Prevenar 13, que es la más completa que tenemos hasta ahora, porque también hay serotipos no vacunables, ¿no? Y esta protección al menos te da, cuando llega tu paciente con neumonía, tú tienes que preguntarle su tarjeta de vacunación. Si no está vacunado, obviamente pues puede tener cualquiera de estos, ¿no es cierto? Y si está completamente vacunado, completamente protegido, de repente las posibilidades de tener un neumococo podrían ser menores. Entonces es muy importante la tarjeta de vacunación. También otro es el contacto cercano con una persona con neumonía, porque hemos hablado que una de las formas de cómo se ingresa el germen es por vía inhalada, ¿no? Porque está inhalando gérmenes. El aire doméstico contaminado, claro, el humo, la leña, combustible, que van a alterar el movimiento ciliar y van a disminuir la capacidad de defensa del huésped. El tabaquismo pasivo, bien conocido, ¿no? Y también los factores relacionados a la persona, ¿no? El bajo peso al nacer, un niño que tiene prematuridad tiene muchísimo mayor riesgo de hacer neumonías virales, bacterianas y que podrían complicarse, ¿no? Y la edad también es un factor importante. Cuanto menor edad tenga un paciente, la neumonía podría presentarse con mayor gravedad, ¿no? Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver más adelante los criterios de hospitalización. ¿Qué niño se maneja en su casa? ¿Qué niño se hospitaliza? ¿No? Entonces tenemos que ver varios factores. Pero un factor importante es la edad. Si nosotros sospechamos que un niño menor de 2 meses tiene neumonía, ya no vamos a ver ninguno de estos factores. Ese simple hecho de que tiene menor de 2 meses y que tiene neumonía nos va a obligar a hospitalizar a ese paciente. Aunque sospechemos que sea viral, no interesa. Menor de 2 meses tiene que hospitalizarse, porque esos niños son los que tienen mayor riesgo. Y eso lo mencionan en todas las guías, ¿ya? Ahora, los niños con desnutrición o anemia en cualquier grado, por supuesto que sí, porque un niño desnutrido tiene mayor riesgo, tiene menos defensas, menos proteínas que incluso transportan el medicamento, ¿no? Y ver también si hay comorbilidades, como les había mencionado hace un momento, el ejemplo del paciente que tenemos, ¿no? Que finalmente pues tuvo histoplasmosis, que es un hongo. Entonces, ¿por qué lo ha adquirido este paciente? No le va a pasar eso a cualquiera. Este paciente tiene un factor de inmunodeficiencia. Muchas veces recién, después de que ha presentado la infección, le hacemos todo el estudio y recién determinamos que tenía una inmunodeficiencia que de alguna forma estaba oculta, que no se manifestaba, ¿no? Entonces es importante también las comorbilidades, las enfermedades crónicas, bueno, las inmunodeficiencias como hemos mencionado, las inmunodeficiencias que puede ser primaria o secundaria. En la primaria puede ser humoral, puede ser celular, ¿no? Entonces ahí también necesitamos investigarlo. Bueno, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de la neumonía? Eso todos lo conocemos, ¿no es cierto? A veces hasta en la tele sale, ¿no? Sale en la tele publicitando para que la mamá pueda reconocer y llevar rápidamente a su hijo al centro de salud, porque como ya hemos visto, es una patología de una alta morbilidad y mortalidad, sobre todo en niños pequeños. Entonces, ¿qué escuchamos siempre en la tele? Dice tos, fiebre y respiración rápida, ¿no es cierto? Siempre escuchamos eso y se nos tiene que quedar bien claro. Dentro de estos 3 parámetros, el que se considera con mayor confiabilidad y mayor importancia es la taquipnia. Entonces, si tú ves que tu niñito con taquipnia, tienes que pensar en neumonía, ¿ya? Esos son los más comunes. Sin embargo, como todo en medicina, nada es absoluto, ¿no es cierto? Entonces hay algunos niñitos que pueden venir sin fiebre inclusive, ¿no? Pero la mayoría van a tener tos, la mayoría va a tener fiebre y todos van a tener respiración rápida o taquipnia. Por eso es que es el signo más importante. Ahora que también podemos encontrar otros signos, como por ejemplo tiraje, puede haber también un compromiso variable del estado general dependiendo de la gravedad de la neumonía que tenga. Puede ser un niñito que esté en alerta, entonces podríamos pensar en una neumonía viral,
un niñito que está con trastorno de la conciencia, pues obviamente estamos pensando que es una neumonía severa y va a ser bacteriana, ¿no? Porque las neumonías virales generalmente no alteran el compromiso del estado general, ¿ya? Entonces, acordarnos de eso, el niñito está con crepitantes, taquipneico, yo pienso que es una neumonía, pero el niñito luce bien, está activo, entonces probablemente sea una neumonía viral. Un niñito que luce bien, pensar en neumonía viral. Dentro del examen físico, la auscultación, lo más frecuente que vamos a encontrar dentro de todos los estertores, lo más frecuente, podemos encontrar muchos tipos de estertores de repente, porque está en diferente momento, pero son estertores localizados, eso tenemos que acordarnos siempre, porque hay mucha confusión, a veces niños que tienen bronquiolitis, que tienen SOP, y los catalogan como neumonía, y eso tampoco está bien, porque aumentamos a veces decimos que ha habido 100 neumonías cuando realmente ha habido solo 50, ¿no? Porque nos hemos confundido, porque muchos son catalogados como neumonía. Entonces, a veces es difícil, claro, porque de repente como es un niño pequeñito, el niño no te colabora, el niño no tose, no respira con fuerza como tú quisieras, ¿no? Y de repente escuchas solamente roncantes, algunos estertores difusos, no específicamente un crepitante, pero si está localizado, eso te tiene que hacer pensar en neumonía, porque un SOP tendría que ser difuso, ¿no es cierto? Como es un SOP, una bronquiolitis, escuchas en los dos pulmones, escuchas prácticamente lo mismo. En cambio, si tú encuentras estertores localizados, tienes que sospechar de neumonía, porque ¿por qué va a estar localizado, ¿no es cierto? Porque el SOP es algo difuso, el asma, la bronquiolitis, no tiene por qué estar localizado. Entonces, si tú escuchas un estertor localizado, sea cual sea el estertor, tienes que sospechar de neumonía. Sin embargo, si tú encuentras crepitantes localizados, pues eso ya te está diciendo que sí, esto es una neumonía, ¿no? También podemos encontrar, bueno, está mal puesto la auscultación, pero también dentro del examen físico podemos encontrar matidez y submatidez, podemos encontrar el típico frémito vocal aumentado, el soplo tubálico, que sí lo podemos encontrar en niños pequeños, de repente de 4 añitos, ¿no? Porque en los bebitos es difícil. Por eso yo les menciono que si ustedes encuentran un estertor cualquiera que fuere, pero es localizado, sospechen siempre de neumonía, ¿ya? Es muy importante que ustedes estén capacitados y preparados, porque es la patología más frecuente que van a ver en cualquiera de los momentos en que estén, sean internados, en el SERUM, siempre van a ver neumonía. Así que tienen que estar preparados para poder detectarlo a tiempo. Bueno, esta es una tablita de la OMS, porque hemos mencionado que la taquipnia es el signo más constante, por lo cual es importante recordarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que tiene respiración rápida? Pues conociendo los valores normales. Entonces, en un niño menor de 2 meses, los valores normales menor de 60, de 2 a 12 meses, de 25 a 40, de menor de 1 año a 5 años, de 20 a 30 respiraciones, ¿no es cierto? Entonces, más que eso, ya se va a considerar taquipnia, ¿no? Aunque acá como que no coincide, ¿no? Porque acá dice de 25 a 40 es lo normal, pero acá recién 50, ¿y qué pasa con 45, no? Como que estamos ahí, hay un momento que da la impresión que no coincide, pero es porque va a haber siempre un momento antes de. Entonces, si tú ya tienes un niño que tiene 45, ya tienes que estar pensando en que este niño ya se está empezando, ya lo vas a considerar como taquipnia porque ya está más de lo normal, ¿ya? Bueno, entonces con respecto al diagnóstico, la parte más importante es la clínica, la anamnesis, ¿no? Preguntar cuáles son los signos, los síntomas, cómo empezó el cuadro. Si empezó, por ejemplo, con síntomas catarrales, entonces eso te podría orientar a que estamos frente a un virus, que podría ser una neumonía viral. Pero si te dicen, no, que tiene su gemelito y su gemelito está con neumonía bacteriana, por ejemplo, pues entonces ese niñito podría también tener una neumonía bacteriana. Entonces la anamnesis es muy importante. Cómo está el niño, si está lactando, si está reactivo. La historia clínica es lo más importante. Pasamos después al examen físico, que acabamos de mencionar, los signos, síntomas que vamos a encontrar.
Ahora, con respecto a los exámenes auxiliares, las dos guías que he colgado en el Drive mencionan, ¿no?, de que no son indispensables los exámenes auxiliares para poder diagnosticar la neumonía. Entonces, no son imprescindibles, mejor dicho. Si tú los tienes, pues bien, los puedes usar, pero eso no debe ser una limitante para que tú empieces el tratamiento en un niño que sospechas de neumonía. Tu cuadro clínico es suficiente, ¿ya? Como su nombre lo dice, son exámenes auxiliares de menor importancia que no va a determinar el inicio de tu tratamiento antibiótico. Pero sí menciona que un hemograma alterado, un PCR alto, te podría tal vez dar un pronóstico de que ese paciente podría estar yendo mal. Entonces, por esa razón, muchas veces pues lo podemos usar, pero no para decidir el inicio del tratamiento. Incluso la radiografía, dentro de las imágenes, también las guías mencionan que no son imprescindibles para iniciar el tratamiento, pero que muchas veces hay presión de parte de los padres, la familia. Obviamente te dice, me dices que mi bebé tiene neumonía, ¿dónde está la prueba? Muchas veces te piden una radiografía, ¿no? Y también debemos recordar que los infiltrados no siempre aparecen en forma temprana en la radiografía. Entonces los síntomas podrían aparecer primero. Tú escuchas crepitante, le tomas una placa, pero en la placa no hay infiltrado. ¿A quién le vas a hacer caso? A tu clínica le tienes que hacer caso, ¿ya? Entonces por eso es que la radiografía no es imprescindible. Si la tienes, obviamente lo puedes hacer, le puedes pedir. Pero ¿en qué momento sí es imprescindible una radiografía? Es imprescindible cuando la neumonía se está complicando, cuando tú sospechas que se está complicando. Cuando viene tu paciente después de 48, 72 horas y te dice que la fiebre persiste, el niño luce mal, entonces ahí sí es de obligación que tú tienes que hacer una radiografía. De primera instancia, como les digo, al menos para iniciar el tratamiento no es obligatorio. Si lo puedes hacer, bien, no hay ningún problema. Pero si no lo puedes hacer, eso no justifica que no empieces un tratamiento. Porque hemos tenido casos en el hospital que han llegado niñitos enfermos, obviamente con fiebre y todo. ¿Y por qué viene? Porque viene de un centro de salud X y vemos en la hoja de referencia y dice que se le manda para placa y hemograma, descartar neumonía. Eso no se puede hacer. Si yo pienso que tiene neumonía, le doy su tratamiento. Si pienso que está complicado, bueno, pues ya lo derivo y que le pidan su placa, ¿no? Pero no puedo dejar de empezar el tratamiento porque me falte una placa, porque ya hemos visto que el diagnóstico es clínico. Bueno, acá tenemos dos radiografías, ¿no?, donde se ve claramente la neumonía. Acá es una neumonía lobar, claramente se ve que está incluso bajando la cisura. Y acá se ve algo difuso, ¿no?, que podríamos considerarlo como una neumonía multilobar, ¿no? Entonces también las neumonías, no todas se van a hospitalizar, pero por ejemplo esta sí se tendría que hospitalizar porque es multilobar, es una neumonía extensa, ¿no? Ya. Entonces, como les he mencionado, pues va a ser muy difícil determinar si la neumonía es viral, es bacteriana. Incluso hasta ahora que ustedes revisen las dos guías que he colgado, mencionan que hay muchísimos estudios, pero que finalmente la conclusión es que hasta ahora no hay un marcador o una prueba que te diga esta neumonía es viral exclusivamente para que tú puedas diferenciarla de una bacteriana. Sin embargo, hay algunos aspectos que podemos considerar, por ejemplo, la edad, ¿no? Bueno, bacteriana y viral a cualquier edad, considerando también el micoplasma, un germen atípico, para ver que es en niños más grandes, ¿no?, de 5 a 15 años. Entonces, la neumonía viral, por ejemplo, puede tener una fiebre alta a moderada, mientras que la bacteriana es alta. La bacteriana de inicio brusco, mientras que la viral por vías altas, es decir, con coriza, con estornudo, con moquito, ¿no?, como empiezan los virus. Dentro de los síntomas, lo que les he mencionado, el estado general, eso sí es importante recalcarlo, que en una neumonía viral el estado general es bueno, mientras que en la bacteriana el niño luce tóxico, luce comprometido. Por eso es que es importante el examen físico, ¿ya? Dentro de lo demás realmente es muy parecido, así que va a ser difícil de poder
solamente con esas características decir que es viral o bacteriana. Como les he mencionado, hay muchísimos estudios que ahora lo van a leer de repente en la revisión que he colgado, pero no se ha llegado a determinar algún examen específico que te diga esto es viral y 100%, no se ha podido. Básicamente es tu clínica. Con respecto al derrame pleural, bueno, igual la bacteriana es común y en el viral es raro, ¿no? Bueno, entonces con respecto a los criterios de hospitalización, les mencioné hace un momento que vamos a tomar en cuenta algunos datos, pero si el niño tiene menor de 2 meses, sí o sí tiene que ser hospitalizado. Eso sí tenemos que recordarlo, por favor, ¿sí? Eso siempre lo tenemos que recordar para los exámenes, de repente de la universidad y sobre todo para la vida diaria, porque a veces llega el niñito de 1 mes y medio y no los hospitalizan y se complica. Así que eso no lo olvide. No importa si te parece que luce bien, etcétera, pero si sospechas de neumonía menor de 2 meses, lo tienes que hospitalizar. En este grupo etario es difícil diferenciar la clínica y radiológicamente una neumonía viral y una bacteriana, por lo que se asume de que es bacteriana. En un niñito de 2 meses tú no vas a estar diciendo luce bien, de repente es viral, le doy solamente medidas de soporte, no, porque aquí es muy difícil de diferenciarlo y estos niños se pueden complicar rápidamente. Por eso le tienes que dar un tratamiento antibiótico, ¿ok? En cambio, ya si el niño tiene más de 2 meses, entonces sí te puedes poner a pensar que tal vez es viral y que tal vez no requiere ningún antibiótico y solamente medidas de soporte. Ahora, en los mayores de 2 meses, ¿en quiénes se debe hospitalizar? En aquellos que tienen comorbilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, es un niñito que tiene una cardiopatía congénita o ha tenido antecedente de displasia pulmonar, de repente ha nacido prematuro, cualquier comorbilidad que tenga, ¿no? Que tenga intolerancia oral. Si un bebito de 2 meses no tolera la vía oral, obviamente tienes que hospitalizarlo porque no le vas a poder administrar los medicamentos, tendrías que administrárselo endovenoso, tienes que hidratarlo. Ahora, si el paciente presenta politirajes o cianosis, también lo tienes que hospitalizar. Una neumonía viral también te puede dar cianosis. ¿La cianosis qué significa? Que hay hipoxemia. Si la hipoxemia es persistente, ¿qué va a provocar? Va a provocar un paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces el niñito se tiene que hospitalizar. Aquel que requiere oxígeno, aquel que luce mal, que tiene alteración de sensorio o que tiene riesgo social también. De repente el niño, pues sí, podríamos dejarlo en casa, pero vemos que la mamá no le interesa, que vemos un desinterés total, o que tiene familias disfuncionales, que vive con la tía, que no tiene papá, no tiene mamá, etcétera. Hay un riesgo social. Entonces ahí también tienes que hospitalizar. Es una razón también para hospitalizar a un niño. Es que a veces dice, pero ¿por qué no hospitalizar al niño? No está tan mal, sí, pero no tiene nadie que lo cuide en su casa. Y si yo lo mando a su casa, nadie lo va a cuidar, se va a complicar y va a regresar mal. Entonces tiene una razón también para hospitalizarse. Falta de respuesta al tratamiento ambulatorio después de 48 horas. Todas las neumonías tienen que ser reevaluadas, chicos, no se olviden. Si tú finalmente decidiste que tu paciente tiene una neumonía, pero que puede manejarse en forma ambulatoria porque el niño luce bien, pero sí le tienes que pedir una reevaluación de 24 a 48 horas. Y siempre tienes que reiterarle a la mamá que si usted lo ve mal a su hijito, tráigalo en cualquier momento, no importa la emergencia, el consultorio, lo que fuere, pero si tú lo ves mal, no espere las 48 horas. Si tu hijito está yendo mejor, pues que venga a las 48 horas, porque ya ha pasado, muchas veces en emergencia llegan graves los niños, y tú le dices a la mamá, pero ¿por qué no lo trajo antes? Y te muestra su receta. ¿Y qué dice? Que venga en 48 horas. Entonces ellos pensaban que era el curso y que estaban esperando sus 48 horas, ¿no? Entonces siempre también recalcar eso, que puede venir en cualquier momento si su niño se pone o lo ve mal, a su criterio, como lo vea mal ella. Y punto, ¿no? Ahora, también tenemos que hospitalizar a aquel niño que ha empeorado el cuadro clínico. ¿Por qué puede haber empeorado el cuadro clínico? De repente no está tomando el medicamento, de repente la mamá no le está administrando, está vomitando, o tal vez el germen que él tiene no es un neumococo simple, de repente es un neumococo resistente y por eso mi antibiótico no cumple su función y el niño está empeorando, se está complicando, de repente ya está haciendo un derrame, entonces el niño se tiene que hospitalizar. Esos criterios son importantes y no solamente por una clase, por un examen, es importante para la vida de ustedes porque es lo que se van a enfrentar. Y van a decir, aquí hospitalizo, ahí tienen los criterios de hospitalización, ¿ok?
Bueno, también, así como hay criterios de hospitalización, también hay criterios de severidad, porque yo puedo decir, este niñito tiene criterios de hospitalización, se va a hospitalizar, ok, pero también tengo que ver a dónde lo voy a hospitalizar, o una sala simple de medicina, o una de intermedios, o lo voy a tener que mandar de repente a UCI, y eso, ¿bajo qué me voy a orientar? Bajo los criterios de severidad, ¿sí? Si el paciente tiene aleteo nasal, ya estamos hablando de un severo, presencia de politiraje, cianosis, quejido respiratorio, o que esté desaturando, que su saturación de oxígeno esté en menos de 92, que esté con alteración del sensorio. Ese niñito pues ya va a estar para intermedio, por lo menos, ¿no? Porque tienen que ponerle oxígeno, tienen que monitorizarlo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que este niño haga una neumonía severa? Porque hemos visto hace rato factores de riesgo para que un niño haga neumonía, ¿no es cierto? En cambio, esto es para que un niño haga una neumonía severa, ¿ya? Uno es menor de 2 meses, por eso es que los niños menores de 2 meses se hospitalizan, sí o sí, ¿ya? Que tenga mal estado general, que tenga comorbilidad, riesgo social, realmente los factores se parecen, ¿no? Dentro de otros criterios, la intolerancia oral, que esté empeorando el cuadro clínico y que haya una falta de respuesta a tratamiento en 48 horas. Entonces estoy pensando que mi paciente pues está grave, ¿no? Acá hay algunos criterios más detallados de severidad para neumonía severa y muy severa. Eso ustedes lo tienen, lo pueden leer fácilmente, ¿ya? Y con respecto al manejo, el manejo siempre debemos de recordar que hay medidas generales preventivas, ¿no? Lo primero es, lo mejor es prevenir de que a tu niño no le dé la neumonía y así no tienes que tratarla, ¿no? El control perinatal de la madre gestante, la lactancia materna exclusiva que hemos mencionado, porque se transmite no solamente proteínas, sino también inmunoglobulinas, defensas que el niño no tiene y que necesita, la alimentación complementaria con alimentos adecuados para su edad, adecuada práctica de lavado de manos, evitar que se expongan a contaminantes tanto ambientales como extradomiciliarios, intradomiciliarios, evitar el contacto con personas que tengan infecciones agudas. La terapéutica, entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que no debemos darle sintomáticos respiratorios, ¿ya? O sea, si viene con fiebre, obviamente sí le voy a dar su Panadol, pero sintomáticos respiratorios no, porque muchas veces encontramos a niñitos, viene con tos, viejito, ya viene con su antitussígeno. Entonces no debemos dar, por favor, sintomáticos respiratorios. De los sintomáticos no estamos considerando el Panadol ni nada para la fiebre, ¿ok? Básicamente los fluidificantes, porque vienen con Aproxol, vienen con codeína, y son sustancias que un niño pequeño ni debería recibir y que nada de bien le van a hacer, ¿no? Ahora, debemos recordar, antes de empezar la terapéutica, que la mayoría de NACs son virales, ¿no? Y por ello no siempre van a recibir antibiótico, ¿entiende? Las neumonías virales no van a recibir antibiótico. Y considerar sí antibiótico en quienes, o sea, en quienes yo no me voy a poner a pensar que si es virus o una bacteria, pues en los que tienen desnutrición severa, en aquellos niños que no están vacunados o que tienen comorbilidad, ¿no es cierto? Y los niños chiquitos menores de 2 meses, lo que les había mencionado, ¿no? Porque estas van a predisponer a infecciones bacterianas. Bueno, niños con neumonía, acá tenemos un niño que tiene una neumonía y no está complicada y no tiene criterio de hospitalización. ¿Qué significa? Que este niño va a ser manejado en forma ambulatoria, ¿no es cierto? Porque no está complicado y no tiene criterio de hospitalización. Entonces va a ser manejado en forma ambulatoria, como les he mencionado, y finalmente el tratamiento se resume en 2 cosas: tratamiento de soporte, lo que les he mencionado, y un antibiótico si estamos sospechando que es una neumonía bacteriana. Y tiene que regresar obviamente a su control, tiene que ser bien supervisado, ¿no? Acá hay un acróstico, si se nota, faltan, para que no se olviden, porque con esto lo van a aplicar no solamente en neumonía, también en las demás patologías respiratorias, ¿no? El faltan, sí se nota, ¿no es cierto? F de fiebre, manejar la fiebre. A de alimentación. Acuérdate que este niñito pequeño, porque estamos hablando de niñitos, pueden, por el simple hecho de no estarse alimentando, de no estarse hidratando, pueden llegar a complicarse. Las neumonías virales, por ejemplo, ¿por qué fallece un niño con neumonía viral? ¿Por qué? Porque el niño está deshidratado, el niño está sin alimentarse, y eso es lo que generalmente lleva, según lo que se ha visto de los niños que han fallecido con neumonía, esas son las razones por las cuales han fallecido, no por falta de un antibiótico.
Entonces, acordarnos siempre de la alimentación, de los líquidos, la T de tos, para acordarnos que no debemos darle ningún medicamento para anular la tos, ¿ya? Cero antitusígenos, porque nos dan antitusígenos tipo codeína, el niño se queda planchado y el niño se aspira y se puede estar morir. Entonces, nada para la tos, chicos, ya nada de codeína, nada de eso. Otra cosa, dentro del tratamiento, es reconocimiento de los signos de alarma. Estamos en la obligación de enseñarle a la madre los signos de alarma para que pueda traer a su niño en cuanto note alguno de ellos. Y finalmente la limpieza de fosas nasales, que parece algo muy simple, pero que es muy importante en un niño pequeño, que estamos hablando de un niño que tiene lactancia materna exclusiva y de pronto tiene la nariz tapada, obviamente no va a poder seguir lactando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos un suerito fisiológico para poder permeabilizar la nariz, ¿no? El tratamiento de soporte, que se va a aplicar en todos los pacientes. Si tiene una neumonía viral, obviamente aplicas ese tratamiento de soporte. Si tiene una bacteriana, aplicas ese tratamiento de soporte y aparte le agregas su antibiótico, ¿no es cierto? En este caso ya hemos hablado ampliamente que puede ser neumococo, hemófilos, que son los más frecuentes. Entonces siempre nuestro tratamiento tiene que estar enfocado sobre todo al neumococo. En este caso, amoxicilina de 80 a 100 por kilo, de 2 a 3 dosis. En este caso se prefiere 3 dosis cuando son neumonía, pero se habla de que 2 es suficiente en otras infecciones respiratorias altas, ¿no? También podemos utilizar cloranfenicol en caso de que pudiera tener reacciones adversas, por ejemplo, a la amoxicilina. También podemos utilizar amoxiclavulánicos, cefalosporinas y macrólicos, ¿no? Bueno, entonces el seguimiento, ya les he mencionado, tiene que venir a su control en 48 horas y se empeora en cualquier momento. Los signos de alarma, que también acabamos de mencionarlo, el control a las 48 horas. Ahora, si este paciente no mejora, como les mencionaba hace un momento, puede ser que esté incumpliendo el tratamiento, que la neumonía se haya complicado, o que tenga una neumonía por gérmenes resistentes, o que simplemente no estamos cubriendo el germen, de repente es otro involucrado, de repente es un germen atípico, o puede ser tuberculosis, y obviamente lo que le estamos dando no nos va a ayudar en nada, ¿no? Si es un atípico, o tenemos que pensar en los macrólidos, por ejemplo, como en este caso, podría también ser viral. Ahora tenemos la neumonía no complicada, pero que tiene criterios de hospitalización. Ese niñito que no tolera la vía oral, no está complicado, pero por eso tenemos que hospitalizar. Entonces, un niño que no tiene neumonía no complicada, pero tiene criterios de hospitalización. ¿Qué hacemos? Igual el tratamiento de soporte que ya hemos mencionado, el Faltan, y la prescripción del antibiótico, ¿no? En este caso será pues endovenoso, vía parenteral, por lo que no está tolerando la vía oral, ¿no? Aquí mencionamos lo mismo. Y bueno, los antibióticos indicados en niños menores de 2 meses, de acuerdo a los gérmenes frecuentes en el grupo etario, utilizamos ambimazgenta o amica, y de segunda línea cefotaxima más ampicilina, ¿no? Esto vamos a hablar de niños chiquitos menores de 2 meses, que ya hemos mencionado que debemos darle la cobertura antibiótica, porque va a ser difícil de diferenciar si es una neumonía viral o bacteriana por el grupo etario, ¿no? Y esto ya son los niñitos más grandes, de acuerdo a lo que hemos mencionado, a la frecuencia de los gérmenes. Y su control siempre a las 48 horas, ¿no? Y si no mejoran, ya sabemos que tenemos que pensar en complicaciones o que haya gérmenes resistentes. Bueno, la neumonía se puede complicar con un derrame pleural, puede ser una neumonía de la comunidad, pero que se complicó con un derrame pleural. Entonces, ¿qué debo hacer? Si el derrame pleural es pequeño, solamente mantener mi tratamiento antibiótico, de repente ampliarlo. Pero si el derrame ya es mayor, que causa dificultad respiratoria, entonces tengo que seguir manejando mi neumonía, como por ejemplo con una cobertura, por ejemplo, ceftriaxona se me ocurre, ¿no? Para neumococo, y a la vez tengo que colocar ese tubo de drenaje para drenar esa complicación que se está presentando, que podría ser el derrame pleural. Igual puede complicarse con una atelectasia, entonces le tengo que dar su antibiótico y manejar la atelectasia. Puede haber un absceso pulmonar, entonces ya, o neumonía multilobar. Entonces, en esa situación, si estoy pensando que mi neumonía se está complicando, que de repente el germen no es solamente un neumococo simple, de repente se ha metido un anaerobio o de repente es un neumococo resistente, entonces tengo que ampliar mi cobertura antibiótica. Si tienen neumotórax, igual, ¿no? Tengo que colocarle pues un tubo de drenaje para poder liberar ese neumotórax. Si es una necrotizante, mejorar mi tratamiento antibiótico. Si es septicemia, de igual manera. Entonces, la neumonía se puede complicar, la neumonía adquirida en la comunidad que estamos hablando, ¿no? Se puede complicar como neumopatías supuradas, como neumonía necrotizante, absceso pulmonar. Entonces vamos a mencionar una de ellas, que es neumonía supurada,
que es una complicación que se puede ver en estas neumonías, donde va a haber una colección de pleuroparenquimales. El 90% de estos derrames paraneumónicos es estéril y no se tiene que colocar ningún tubo de drenaje ni nada, solamente el tratamiento antibiótico es suficiente para que logre reabsorber este derrame paraneumónico, ¿no? Vamos a ver acá. Con respecto a la etiología, siempre hemos mencionado que la mayor prevalencia siempre es Streptococcus pneumoniae, entonces siempre nuestra cobertura antibiótica tiene que estar dirigida contra ella, ¿no? También podemos encontrar estafilococos, sobre todo los resistentes, la Haemophilus, menor frecuencia de Streptococcus grupo A. También puede haber derrame por micobacterias, tuberculosis. Eso sí, es importante acordarnos de que los niños pequeños, generalmente, si encontramos un niño con neumonía y derrame, en un niño pequeño pues siempre pensamos que es una complicación de su neumonía, pero si viene un niño, por ejemplo, de 10 años que viene con una neumonía con derrame, debemos de pensar en tuberculosis también, porque el derrame por tuberculosis se presenta en niños un poco más grandes. En cambio, los niños chiquitos que vienen con derrame casi siempre es por su derrame paraneumónico, y los grandes sí, sospechar de fiebre. Y bueno, los niños que tienen síndrome convulsivo, como hemos mencionado, también pensar en anaerobios, ¿no? Dentro de la fisiopatogenia, bueno, lo que hemos mencionado, que puede ser por contigüidad, inoculación, hematógena o embolización séptica. Entonces acá tenemos un poco las etapas del empiema para acordarnos, ¿no? La etapa exudativa, que es el derrame paraneumónico que se presenta al principio y que solamente requiere el tratamiento antibiótico que se utiliza para la neumonía. Pero si estamos ya pensando que es una fibrina purulenta, que es un empiema, entonces es tratamiento médico, que sí le damos su antibiótico, pero aparte tenemos que colocarle su tubo de drenaje para poder drenar ese empiema y colocarle fibrinolíticos, ¿no es cierto? Entonces es tratamiento médico y quirúrgico. Si ya estamos en la etapa organizativa, donde ya hay paquipleura, por ejemplo, o hay depósitos de fibrina, entonces en estas situaciones ya nosotros no podemos tampoco ya colocarle solamente el tubo de drenaje, va a ser el tratamiento médico, es decir, nuestro antibiótico que lo vamos a mantener, y el tratamiento quirúrgico ideal es el VATS, ¿no? Donde se va a hacer una limpieza de la cavidad pleural con la intención de unir las pleuras y corregir este tema, ¿no? Aparte que la paquipleura también puede traer complicaciones a futuro porque es un niño que está creciendo y si la pleura no permite que el pulmón crezca puede haber deformaciones torácicas, etcétera, por eso también es quirúrgico. Y los factores de riesgo siempre se repiten, ¿no? Alteraciones inmunológicas, las cardiopatías congénitas, antecedente de prematuridez, enfermedad pulmonar crónica, desnutrición, las secuelas neurológicas que habíamos mencionado, que estos niños pueden tener, de repente, trastorno de deglución, puede tener síndrome de aspiración pulmonar crónica. Entonces, en estos niños que están complicados, ¿qué encontramos? Los mismos signos habituales de una neumonía, fiebre, tos, taquina, etcétera, pero aparte podemos encontrar, si es un derrame pleural, pues un dolor pleurítico, ¿no? Que puede haber un dolor referido al abdomen, si la infección involucra los órganos inferiores, puede haber un compromiso del estado general, ¿no? Entonces, ¿cuándo pienso yo que mi paciente se está complicando? Cuando su cuadro general está empeorando, cuando persiste la fiebre o de repente ya está una semana sin fiebre y reaparece, entonces tengo que pensar que mi paciente se está complicando, ¿no? O que tenga mayor dificultad respiratoria. Bueno, esto es lo mismo, el examen físico. El diagnóstico, siempre la presunción clínica, o sea, hay que sospecharlo para poder diagnosticar. Si estoy pensando que mi paciente se está complicando, ya lo pensé, ya tengo la presunción clínica, tengo que hacerle radiografía, tengo que pedirle imágenes. Aquí sí es imprescindible que le piden una radiografía, porque si no, ¿cómo podríamos ver un hemotórax pequeño o un derrame pequeño, ¿no? Y también el diagnóstico, si es factible hacer una toracocentesis, tenemos que hacer un estudio del líquido pleural, un cultivo para poder obtener el germen, o el GRAM por lo menos que nos puede orientar qué tipo de germen tenemos, ¿no? Aquí una radiografía de tórax donde se ve un derrame, que característicamente pues el derrame ocupa un espacio que va a desplazar las estructuras contralaterales, ¿no es cierto? Si esto fuera una atelectasia, entonces al revés, estaríamos bien traccionado todo esto. Entonces son signos que nos ayuden a decirnos que si es un derrame, que si es o se está complicando con una atelectasia, ¿no? La radiografía, si pedimos, siempre debemos pedirla de pie o con el paciente sentado, ¿no? Si el derrame no es evidente, pues ya sabemos que tenemos la ecografía, o incluso podríamos repetir la radiografía en unas 24 o 48 horas, porque el derrame pequeño ya se podría ver después de ese tiempo, ¿no? Si estamos pensando que se está complicando nuestro paciente, todo parte de que estamos sospechando de que se está complicando porque está con fiebre, porque no mejora, ¿no?
La ecografía nos ayuda muchísimo porque nos va a diferenciar sólido de líquido, nos va a mostrar tabiques, porque si está todo tabicado el derrame, de repente no va a ser útil que yo le ponga un tubo de drenaje, ya de frente podemos pasar al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces también en eso nos ayuda la ecografía. O cuando hay volúmenes pequeños y necesitamos saber qué germen es para una toracocentesis guiada. La tomografía ya lo usamos en casos en pacientes que ya están complicados, que ya han sido tratados o que han tenido alguna complicación quirúrgica, no lo usamos de rutina. Y bueno, el diagnóstico etiológico siempre debemos tratar de encontrarlo, pedimos hemocultivo, aunque no siempre tenemos buenos resultados, de 10 a 22%. En la toracocentesis el citoquímico nos puede ayudar a diferenciar si es bacteriano, o de repente incluso nos puede sugerir si es tuberculosis, ¿no? Y si hay un cultivo nos puede ayudar a encontrar el germen. El tratamiento, igual como les he mencionado, acabamos ya de mencionar el tratamiento, ¿no? Que va a depender del grado en que esté. Tratamiento antibiótico. Y bueno, podemos utilizar antibióticos de mayor espectro, ¿no? Si pensamos en un paciente que tiene estafilococo, ya pensaríamos de repente, o tiene un neumococo resistente, podemos utilizar oxacilina, vancomicina y coger otro tipo de antibióticos. Incluso en un paciente que inicialmente ha tenido una neumonía, que tiene una comunidad, ¿no es cierto?, porque se ha complicado. Ya el tratamiento quirúrgico, lo que he mencionado, el objetivo es evacuar el material purulento, hacer una limpieza, unificar el espacio pleural y finalmente es lograr una adecuada expansión pulmonar, ¿no? Porque ese niño va a seguir creciendo y ese pulmón se tiene que seguir desarrollando. En general, los niños les realizamos toracocentesis en sala de operaciones. Ya no hacemos de rutina en su camita porque son niños pequeños y muchas veces, sobre todo si sospechamos de un empiema, pues va a requerir tubo, entonces lo hacemos en sala de operaciones y si vemos que sale un líquido purulento, en ese momento se coloca el tubo de drenaje, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces este es un resumen de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Si es un empiema, sí tenemos que colocarle pues su tubo, uso de fibrinolíticos, el VATS, que también acabamos de mencionar, y el tratamiento quirúrgico como con toracotomía mínima en caso de que no fuera posible tener, por ejemplo, el VATS, que lamentablemente así es en la mayoría de veces, ¿no? No van a VATS, sino toracotomía mínima, cuando no se dispone de VATS. Y esta neumonía complicada con derrame a la vez puede ocasionar algunas complicaciones, como las fístulas broncopleurales, que se resuelven con tratamiento médico. Si no resuelve por lo menos en más de 5 días, ya estamos pensando en tratamiento quirúrgico, ¿no? La plaquipleura, lo que les he mencionado, el engrosamiento pleural, puede haber bulas como complicaciones finales, puede haber abscesos pulmonares, bacteriemia o pericarditis. Bueno, es un algoritmo de lo que acabamos de mencionar. Y solamente algo pequeño, este tema lo van a desarrollar, me parece, el día lunes, que son neumonías obsedadas necrotizantes, que es una lesión obsedada en el pulmón y se recomienda tratamiento conservador con antibióticos solamente, ¿no? Si tiene una enfermedad o anomalía de la vía aérea, se recomienda la cirugía de ella tan pronto se haya controlado el proceso infeccioso. Entonces siempre esperamos eso, a que se controle el proceso infeccioso, no ingresan de frente los cirujanos, ¿no? Si se documenta el absceso en una posición muy periférica y no tiene comunicación con la vía aérea, se podría pensar en drenaje con catéter dirigido por tomografía o eco, ¿no? Lo cual en niños pequeños es poco frecuente, ¿no? Pero sí en niños grandes o de repente en adultos sí se puede llegar a hacer. Muy bien, jóvenes, entonces con eso hemos terminado el capítulo de neumonía de la comunidad. Gracias.